Y amigos queridos, es día miércoles de mitad de semana, llega ya la emisión nacional del Comercio TV a la señal de Televicentro. Un buen día, mi Dianita Jacome, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi Robert? Amigos televidentes, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en una nueva jornada informativa. Siempre un gusto poder estar junto a ustedes desde temprano. Tempranito, que desayunen rico, que el día sea realmente espectacular. Hace frío, 6 grados centígrados. Diario El Comercio ha llegado ya. Aquí lo estamos viendo, Dianita. Los titulares de este día en su emisión impresa. Civiles soportan fuego ruso. La ONU señala que ataques con misiles que continuaron ayer pueden considerarse crímenes de guerra. Envío a la Unión Europea de Alimentos Orgánicos aumentó un 8% y el país ocupa el 2021 el primer lugar entre 10 países en el mundo. Dólares falsos fluyen desde Santo Domingo de los Áchilas. Así, los temas más importantes en los titulares que tiene Diario Comercio, que usted lo puede solicitar y comprarlo en el país a través de sus buscadores. Arrancamos ya de inmediato con las noticias. Retomar los escuadrones de carreteras, controles integrados y repotenciar el transporte seguro son propuestas del Ejecutivo y la Transportación. Esto que iniciaron en mesas temáticas interinstitucionales como un mecanismo, dicen ellos, para enfrentar los niveles de inseguridad. Veamos. La inseguridad que azota al país obligó al gobierno nacional y representantes de la transportación en todas sus modalidades a tomar acciones. Cientos de compañeros son víctimas permanentes, diariamente, de asaltos, de robos, de secuestros, de asesinatos. Porque ya la ciudadanía no puede seguir sufriendo ese pánico de caminar tranquilamente por las calles del Ecuador, de trasladarse de una ciudad a otra con el miedo a ser asaltados, a ser secuestrados. En muchos casos se pretende actuar esta vez regresando a ver por el retrovisor para aplicar estrategias que han quedado archivadas. El retorno al establecimiento de los escuadrones de carreteras y sobre todo de los controles integrados que el país ya lo tenía. Las actividades se las coordinará a través de mesas técnicas interinstitucionales con 15 ejes fundamentales. Uno de los primeros pasos será repotenciar el programa Transporte Seguro. Es un programa que va dirigido hacia dispositivos de seguridad dentro del transporte terrestre en sus distintas modalidades. Consiste en una cámara de video con audio, un botón de auxilio y un rastreo satelital para poder identificar en qué parte del país se encuentra este vehículo. Y que está conectado al EQ 911 para el monitoreo, pero sobre todo para la respuesta. Sin dejar de abordar algunos beneficios para la transportación. Metodología tarifaria y pisos tarifarios. 2. Exoneración de impuestos para neumáticos. 3. Exoneración de impuestos en ciertos vehículos, unidades de vehículos de transporte. 4. Préstamos al sector a través de Banecuador. Y aquí hago un paréntesis, algo que ya está muy pronto a salir, es una línea de crédito de $50 millones para préstamos para capital de trabajo, de hasta $20.000 para cada uno de los transportistas a una tasa preferencial. Así como utilizar gas como combustible para taxis, chatarrización y simplificación de trámites, entre otros. Cada 15 días se reunirán y cada mes se efectuará un diagnóstico para que las propuestas no se conviertan en letra muerta. Informó Héctor Romero. El gobierno nacional centra sus esperanzas en la aprobación de la consulta popular para aplicar estrategias que permitan reducir los índices de inseguridad. Francisco Jiménez, el ministro de Gobierno, anuncia que están a la espera del pronunciamiento de la Corte Constitucional, que podría ser en esta misma semana. Quizás frotándose las manos se encuentre el Ejecutivo, a la espera que la Corte Constitucional le dé luz verde a su pedido de consulta popular, con lo que Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, tiene la certeza que les permitirá enfrentar la inseguridad. Hemos impulsado una consulta popular que está muy sólidamente pensada, en la cual hemos recogido las necesidades y preocupaciones de la ciudadanía y que por supuesto esperamos que primero haya el informe favorable de la Corte Constitucional en los próximos días para luego ya empezar con fuerza el proceso de difusión de las preguntas de la consulta popular. Con la iniciativa pretenden obtener mayores niveles de colaboración interinstitucional. Por ejemplo, para solventar a través del mecanismo de la extradición lo que debe suceder con algunos criminales que operan bajo un entramado internacional. Necesitamos un rol mucho más importante dentro del marco normativo que tiene el Ecuador, un rol más importante sobre todo en materia de crimen transnacional,
de las Fuerzas Armadas, como espacio de apoyo complementario a la gran labor que ya desarrolla la Policía Nacional. Así, con la esperanza que en estos días ya tengan el pronunciamiento de la Corte. Sin duda, días decisivos, aún más, cuando culminan los diálogos con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. No tenemos conocimiento que se hayan anunciado posibles movilizaciones. No nos olvidemos que la focalización, si bien es cierto, es un tema importante, que se ha discutido largamente en las mesas, no es el único tema. Son 10 mesas que se abrieron, de las cuales actualmente ya están cerradas 7, si no me equivoco. Tenemos aproximadamente 128 acuerdos ya confirmados, otra 50 de acuerdos también en camino. Saben que la focalización de combustible se ha convertido en la piedra en el zapato, pero no pretenden quedarse cruzados de brazos. Vamos a seguir buscando la forma de desarrollar un esquema de focalización eficiente. Tome el tiempo que tome. Dos hechos que sin duda marcarán su agenda en los próximos días, informó Héctor Romero. Y fue el pasado 17 de junio cuando Leonardo Lasso fue designado como secretario general de Comunicación de la Presidencia de la República, pero ese 11 de octubre presentó su dimisión. Esto ocurrió 24 horas después de que se produjo un error en el discurso del presidente Guillermo Lasso en la ceremonia por la independencia de Guayaquil, al señalar que la policía Verónica Songor había fallecido, información que fue desmentida más tarde en su cuenta de Twitter, pidiendo disculpas a los familiares de la uniformada en una unidad de policía comunitaria en Sociovivienda de Guayaquil. Al respecto, Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, manifestó que respetan la decisión al tiempo de valorar su trabajo. Nosotros como gobierno, por supuesto que respetamos la decisión del secretario saliente, valoramos su trabajo y su esfuerzo por construir ese país de paz y además productivo que todos los ecuatorianos requerimos y merecemos. Y tomamos nota también de su pronunciamiento y de su renuncia. Ese tema particularmente tendrá que ser solventado por el secretario de la Administración en conjunto con la Presidencia de la República, y entiendo yo que en los próximos días se determinarán los nombres que puedan suplir ese espacio que tiene ahora que ser completado. Los gremios y trabajadores y empleadores iniciaron los procesos internos de selección de sus representantes que conforman el Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social, IES. El plazo se vence este 25 de octubre. Los dos sectores coinciden en varios puntos. En una misma mesa se sentaron los representantes del sector empresarial y de los trabajadores. Celebran la decisión presidencial de reestructurar al Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social y coinciden en varios puntos. Eliminar la corrupción, que se maneje eficientemente y técnicamente la institución. Establecer con el gobierno nacional la deuda en global que tiene el Estado con el IES. Los gremios iniciaron el proceso interno de elección de sus nuevos representantes al Consejo Directivo. El 25 de octubre vence el plazo según el decreto ejecutivo 571. El sector productivo contratará una empresa para evaluar a los candidatos, mientras que los trabajadores consultarán a las bases. La persona que sea elegida no estará vinculada con ninguna mafia, no estará vinculada con ningún grupo de interés. Nosotros decimos que no pueden ser ni funcionarios ni exfuncionarios, porque justamente estas mafias enquistadas al interior del IES han permitido actos de corrupción al interior. Consideran que con la renovación de los vocales no se solucionarán los problemas del IES, pero que será una oportunidad para aportar en la reforma estructural que necesita la seguridad social. Además, indicaron que en los últimos años no hubo avances. Por ello, auditar a los que serán removidos es parte de la agenda. Vocales que han estado prorrogados por más de 10 años algunos, que no solo salgan, sino que respondan frente a sus actuaciones. En este contexto, ante las declaraciones del vocal de los empleadores César Rodríguez, que considera que el decreto tendría inconsistencias jurídicas, Diego Salgado, director general del Seguro Social, dice que el cambio de representantes de los dos sectores es legal. No es ilegal. Reformar un reglamento, repito, es potestad exclusiva del Ejecutivo. Informó Priscila Cadena. Y la ley de disciplina de las Fuerzas Armadas está lista para su votación final. La misma aplica sanciones a los militares que se ven involucrados en actividades ilícitas como la captación ilegal de dinero, como ocurrió en el caso de Don Nasa.
La Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional aprobó el informe final de la Ley de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas. Esta ley va a permitir detectar a aquellos funcionarios que están actuando al margen de la ley y que necesitan ser sancionados y separados de las instituciones. La normativa, que ya pasó por 2 debates en el Pleno, busca fortalecer a esta institución que en meses pasados estuvo en la mira por el caso Don Nasa, militar en servicio pasivo que estructuraba una red de captación ilegal de dinero conocido como Big Money, en donde 139 uniformados de las Fuerzas Armadas depositaron su dinero. Aquellos integrantes de las Fuerzas Armadas que participen en piramidación financiera serán sancionados. La falta es considerada como atentatoria, es una falta, el más alto grado de falta que se incorpora en esta ley y significaría la separación de la institución. La ley también incluye la necesidad de pruebas de confianza para ingresar a las Fuerzas Armadas, para los ascensos en las Fuerzas Armadas, para cuando un integrante de las Fuerzas Armadas tiene actividades delicadas, como por ejemplo pertenece a un grupo, a un operativo que va contra el crimen organizado, contra las drogas, pueden generarse estas pruebas de confianza para determinar la fiabilidad del accionar de estos funcionarios. Esta norma, aseguran, sumaría los esfuerzos por la depuración dentro de las instituciones de seguridad del Estado, debido a que el crimen organizado intenta afectar a dichas entidades de control. Han tenido esta afectación por los tentáculos de actos de corrupción. Jamás van a estar 100% libres de tener un elemento, un mal elemento dentro de sus filas, pero sí que pueden tener las armas jurídicas para poder separar a estos malos elementos, que exista la investigación adecuada, que la sociedad civil se encuentre involucrada, que al final se pueda dar estas vedurías que necesitamos. También se eliminan elementos subjetivos para el ascenso de cargos. El texto se someterá a votación en el Pleno de la Asamblea, informó Valeria Navarro. En los 17 meses de gobierno, Guillermo Lasso, el Servicio de Atención a Privados de Libertad, ha enfrentado 8 masacres carcelarias que han dejado amigos, al menos 400 fallecidos. Durante este tiempo se han efectuado 5 cambios de director. El último ocurrió este fin de semana. El oficial de policía en servicio pasivo, Guillermo Rodríguez, fue designado como el nuevo líder de esta institución. Conozcamos. Desde su llegada al poder, el gobierno de Guillermo Lasso ha enfrentado 8 masacres carcelarias. Los sangrientos enfrentamientos han dejado al menos 400 PPLs fallecidos, más de 500 heridos y 5 directores del SNAI removidos. De un tiempo acá se ha venido el mayor tiempo dedicándose a las masacres, lamentablemente, a atender estos hechos de extrema violencia y de sangre, pero se está dejando a un lado que es la política de rehabilitación y de reinserción. El primero en abandonar su cargo fue Edmundo Moncayo. Lo hizo en julio del 2021 tras registrarse 2 enfrentamientos entre bandas delictivas en la penitenciaría del Litoral y en la regional de Cotopaxi, los cuales dejaron 21 víctimas mortales. Tras los incidentes, Fausto Cobo lo sucedió en el cargo. Sin embargo, 2 meses después se produjo una nueva masacre en la cárcel de Guayaquil. Esta vez 125 reos fueron asesinados. Bolívar Garzón trató de enderezar el rumbo del SNAI, pero en noviembre lo sorprendió un nuevo enfrentamiento en la penitenciaría del Litoral, donde 65 personas fueron mutiladas. Luego de este evento, Lasso volvió a designar a Fausto Cobo, quien estuvo pocos meses en la dirección. En diciembre del 2021, Pablo Ramírez asumió el cargo y hasta octubre del 2022 experimentó 5 masacres en 4 cárceles que dejaron 104 fallecidos. El oficial en servicio pasivo, Guillermo Rodríguez, asumió este 10 de octubre la dirección del SNAI, una institución que ya no tiene tiempo para ensayos. Las expectativas son grandes, ¿no? Pues son 3 cosas puntuales que viene a ser el desarme de los privados de libertad, potenciar los sistemas de seguridad y frente a un censo penitenciario, aplicar la política pública como el plan de vida de los privados de libertad. Informó Álvaro Terán. Momento de una pausa.
Germán Cáceres, principal sospechoso del femicidio ocurrido contra María Belén Bernal, fugó fácilmente del país porque la orden de captura se emitió cuando él ya se encontraba cruzando la frontera norte. Esta información la detalló el comandante de la policía, Fausto Salinas. El comandante de la policía, Fausto Salinas, detalló en la comisión de la Asamblea que investiga el caso de María Belén Bernal que la orden de vigilancia y seguimiento al prófugo Germán Cáceres se obtuvo tarde, pues cuando esto se emitió, es decir, el 15 de septiembre, él ya estaba saliendo del país por la frontera norte. 4:03 de la mañana, él se encontraba en la salida a Rumichaca. La orden que recibió la policía de vigilancia y seguimientos para el distrito metropolitano de Quito estaba ya recién llegó a las 4 de la mañana. Al abandonar el país no tenía ninguna restricción legal en la cual se le podía detener. ¿Está diciendo usted que la fiscal es la responsable? No estoy diciendo que la policía no tenía ninguna orden de vigilancia y seguimiento. Y según Salinas, por este argumento, el presidente de la República, Guillermo Lasso, se retractó en darle la baja. Mientras que el general Freddy Goye señaló que para el 11 de septiembre, cuando desapareció María Belén Bernal, ya existían prohibiciones que fueron irrespetadas por los uniformados. Yo doy una disposición el 14 de junio del 2022. Les está prohibido el ingreso y el consumo de bebidas alcohólicas o sustancias sujetas a fiscalización al interior de las instalaciones o unidades policiales. Los servidores policiales están prohibidos de permitir el acceso al interior de las instituciones policiales, escuelas y más dependencias de la Dirección de Educación, personas ajenas a la unidad. Goyes indicó que cuando ocurrió el femicidio de María Belén Bernal, él ya no era director de educación. Quien también fue llamado a comparecer y no asistió fue el general Giovanni Ponce. Sobre esto último se consultó. ¿Usted llamó a comparecencia ante su autoridad al general Ponce para que le explique del uso de su vehículo? Así es. En cuanto al vehículo, me dijo que él no tenía ningún vehículo, que estaba en la Escuela Superior de Policía. Aún continúan los procesos administrativos contra 13 uniformados. El exministro del Interior, Patricio Carrillo, se ausentó y la fiscal general del Estado envió a un delegado que no fue aceptado, pues las asambleístas consideran que el caso es grave y que son las máximas autoridades en persona las que deben dar respuestas, informó Valeria Navarro. Miércoles concluyó el estado de excepción, que se amplió por 2 meses en la zona 8 y según los ministros de Gobierno y del Interior, no hubo un incremento de los hechos delictivos. Aún así se han cometido 1.134 asesinatos, un 30% más de cifras registradas antes del decreto ejecutivo del 14 de agosto. Oye, que nos ayude, por favor, auxilio. El bombazo que mató a 5 ciudadanos e hirió a otros 17 en Cristo del Consuelo el 14 de agosto volvió a alterar el nervio central de la inseguridad. El gobierno apeló de nuevo a un estado de excepción que en septiembre fue ampliado y a pocas horas de que concluya. En cuanto a hechos delincuenciales comunes, no ha habido incremento, sino estabilidad y en algunas provincias reducción de esos hechos delincuenciales comunes. Antes de la firma del decreto ejecutivo, en la zona 8 se habían cometido 861 asesinatos. Tras 2 meses de excepción, la cifra subió a 1.134. Las causas inalterables. Del 100% de hechos delictivos que se producen hoy, el 80% está relacionado con el crimen organizado transnacional. Ese es un criterio que tenemos que tener claro. Y que están por concluir el plan de política antidelictiva, para lo cual buscan tecnología e infraestructura idóneas. Quiere decir armamento, munición, chalecos, vehículos, no solamente vehículos patrulleros, sino también vehículos blindados, los vehículos de transporte, camiones, inclusive aeronaves. En la asamblea cuentan que están trabajando en mesas técnicas de seguridad para ver si salen las urgentes reformas penales. Y la sociedad civil habla de un plan Primero Familia con el gobernador. Vamos a ir de cuadra en cuadra para capacitar a las personas que están quebrando sus negocios. ¿Por qué ha sido tan difícil controlar las cárceles? Porque estamos tomados por el narco y microtráfico, amigos. Estamos tomados. No solamente ya a nivel de exportación, sino el consumo interno. Con cámara de David Arandi, informó Jorge Escobar. La seguridad en cada pabellón del centro carcelario de Guayaquil está en manos de los mismos privados de libertad. Escalan muros y trepan techos en busca de estar atentos frente a nuevos ataques armados.
Desde la vía Guayaquil-Daule es posible observar a quienes son los centinelas, los guardianes, los encargados de anunciar en caso de que existan nuevos intentos por ingresar en sus pabellones y atentar en contra de ellos. El reciente hallazgo de un cargamento de municiones en uno de los baños de la penitenciaría del Litoral deja en claro que las cosas en el interior del centro carcelario no están en calma. Peor aún, saber que el principal sospechoso es un agente de la Policía Nacional es un tema que no les permite confiar en nadie y por ese motivo buscan protegerse. Escalan muros, trepan a los techos y permanecen horas en el sitio sin importar los azotes del clima. Cada pabellón se identifica con una agrupación delictiva y quien cumpla su condena en dicho espacio debe pertenecer a la misma banda. Allí son liderados por un comandante de pabellón quien da las órdenes para que se organicen las brigadas de seguridad entre los privados de libertad. El líder es quien dispone custodiar el pabellón, pero es entre ellos donde reina más la predisposición de cada uno, ya que quienes asumen ese rol voluntariamente se ofrecen delante de su comandante, y eso es visto como un acto de lealtad. Informó José Morales. Qué realidad tan dura la que se vive ahí, ¿eh? Una joven manabita que pasó 20 días secuestrada fue liberada por la Policía Nacional tras un operativo desplegado en una zona montañosa del cantón Santa Ana. Los secuestradores pedían a su familia el pago de $10 millones. 4 personas fueron detenidas. Tras 20 días en cautiverio, una joven manabita por la que exigían el pago de $10 millones para su liberación fue rescatada por la UNACE. Quiero agradecer a la Policía Nacional y a la UNACE. En realidad confiemos en ellos, que ellos sí nos ayudan en esta situación tan difícil que hemos estado. Le pido a mi Dios que hablan de los corazones de esta gente que hacen maldad. María M. fue secuestrada el pasado 21 de septiembre en Montecristi, provincia de Manabí. Desde esa fecha su familia fue contactada para que pagaran el millonario rescate. La chica se estaba trasladando, obviamente cumple labores de seguimiento administrativo de sus emprendimientos que tiene como familia. Por eso se hace excesivamente exagerado el monto que obviamente los responsables solicitaban. Agentes de la UNACE, tras 2 allanamientos en Montecristi, en una zona montañosa de Santana, detuvieron a 4 personas de nacionalidad ecuatoriana, 3 de ellos con antecedentes penales por varios delitos como asesinato. Como evidencia se te puede indicar que existen 3 teléfonos celulares, tarjetas SIM, radios de comunicación. Las autoridades investigan si hay más personas involucradas en este secuestro que se ejecutó en plena vía pública. Ciudadanos del sector alertaron sobre este evento al ECU 911, pues entramos en nuestra actividad de ejercer los protocolos correspondientes de una manera profesional. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Y 4 personas fueron secuestradas cuando, laborando en Manta, provincia de Manabí, los contrataron para presuntamente llenar piscinas de tilapias en Quevedo. Ellos viajaron en 2 tanqueros. Los secuestradores, que pedían $20.000 para liberar a los ciudadanos, fueron detenidos por la policía. A los ciudadanos los llamaron por teléfono en Manta, Manabí. Mientras laboraban en sus vehículos tanqueros, les contaron que en Quevedo, provincia de Los Ríos, tenían varias piscinas de tilapias que necesitaban llenar con el líquido vital, pero al llegar a la ciudad los interceptaron con un carro robado desde el 2021 y una motocicleta. Los amedrentaron con armas de fuego para trasladarlos a un lugar apartado. Primero me estaban pidiendo unos contactos, cuando llevaron tarjetas pedían los números, las claves, todo. Se nos llevaron lo que era todas las pertenencias de nosotros, licencias, todo. Según la Policía Nacional, el papel de la ciudadanía fue clave para desarticular a esta banda delictiva. Y es precisamente gracias a esa colaboración de la comunidad y esa confianza que tiene la comunidad con la policía que se logra la aprehensión casi inmediatamente en flagrancia. Detuvieron a 4 sujetos, presuntos secuestradores, que pedían a las familias de sus víctimas una fuerte suma de dinero. Aparentemente entre $15 y $20.000. Es la segunda banda dedicada al secuestro en Quevedo que la policía logra desarticular en menos de una semana. Uno de los 4 implicados registra antecedentes por tenencia ilegal de armas
en julio del presente año. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Tras un mensaje vía WhatsApp se pudo alertar de la presencia de explosivos en el interior de centros de tolerancia en Loja. El trabajo en conjunto de especialistas logró verificar que el material explosivo se trataba de, según las primeras investigaciones, de una amenaza hacia los propietarios de estos centros. Veamos. A través de mensajes de WhatsApp se alertaron de un posible atentado con artefactos explosivos en una zona de tolerancia. La policía mantiene cerrado el ingreso a los centros de diversión nocturna. En los sectores de los nightclub pudimos encontrar 5 cartuchos de dinamita, los cuales tenían un panfleto, los cuales prácticamente existían amenazas. Los mensajes al teléfono celular de un administrador de un prostíbulo con la frase "te dejamos unos regalitos" llamó la atención, y al realizar una inspección se percataron de la presencia de varios objetos de color rojo. Encontró los tacos de dinamita. Entonces el personal especializado del GIR lo que viene a llevar para destruir en un lugar determinado donde no haya destrucciones. No sé si sería venganza, no sé qué pasó, pero bueno, yo lo que único sabemos que el negocio nunca ha sido así. Los objetos de unos 15 centímetros de largo, redondos, estaban en unas esquinas de los centros. Entender que está dentro de una indagación previa es que ese material explosivo es de tipo artesanal, no estaba activado para la detonación. Ante la presencia de los artefactos peligrosos, se coordinó con el personal de antiexplosivos y también del Grupo de Intervención y Rescate GIR de Guayaquil. En Loja informó Marcela Constante Brito. En un operativo de rutina, la policía logró recuperar un vehículo reportado como robado bajo la modalidad de estafa. Esta poseía una placa falsa e iba a ser comercializado en lo que se denomina compradores de buena fe en el puente internacional de Rumichaca. Los propietarios del vehículo llegaron desde la Amazonía, en donde fueron perjudicados. Las estafas por parte de los fascinerosos que buscan réditos a través del perjuicio a los ingenuos que mediante redes sociales son captados no para en esta frontera. Desde la región amazónica llegaron con su camioneta a recibir supuestamente una alta suma de dinero, la que sería pagada en bajas cuotas. Cruzaron hasta la ciudad de Ipiales, en donde fueron mediante armas de fuego intimidados y abandonados a su suerte, como en otros casos, perdiéndolo todo en minutos. Pues ellos vienen acá con el objetivo de recibir este préstamo, pero cuando son recibidas acá en la ciudad de Tulcán, posteriormente se trasladan hacia la ciudad de Ipiales, donde son intervenidos por los delincuentes con armas de fuego. Las víctimas colocaron la denuncia correspondiente en el ducto internacional. La placa falsa delató al delincuente, quien estaba a punto de entregar el vehículo a quien sería el próximo dueño. Es decir, habían pactado la venta y se procedería a cerrar el negocio del automotor robado. Este vehículo se encontraba reportado como robado en la ciudad de Ipiales. Del evento se encuentra detenido un ciudadano. Los propietarios esta vez corrieron con suerte. Más de una denuncia no ha podido prosperar, pese a que algunas bandas dedicadas a este ilícito en la frontera han sido desarticuladas. Lamentablemente continúan operando, perjudicando a decenas de familias que confían en los delincuentes. Desconocíamos totalmente. Por necesidad uno cae en estas estafas. A veces uno, la desesperación, acude a estas cosas. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Vamos a contarles que en el sector de El Trébol, un vehículo robado en la ciudad de Guayaquil fue recuperado por agentes policiales. Además, los uniformados del distrito Manuela Sáenz decomisaron más de 200 litros de licor artesanal y 100 armas blancas. Veamos. Entre los problemas que aquejan al centro histórico y sus alrededores, la presencia de alcohólicos, gente en situación de calle y el porte de arma blanca. Los operativos de policía preventiva permitieron en las últimas horas decomisar cuchillos, machetes, desarmadores, estiletes, picahielos, entre otros objetos de alto riesgo para la vida. No son delincuentes que atacan a ciudadanos comunes, no, son temas que se dan entre habitantes de calle. A esto hay que sumar que muchos de los que cargan estas armas blancas son alcohólicos, drogadictos, que caminan peligrosamente por las calles del centro de la capital. El fin de semana, policías del área preventiva decomisaron más de 200 litros de licor artesanal y 100 armas punzocortantes.
consumen licor artesanal. Y si por ahí tienen en su poder un cuchillo, una navaja, un machete, pues termina produciéndose una riña. Mientras en el sector del Trébol llamó la atención de los policías que patrullaban por la zona ver un vehículo sin placa posterior y estacionado a un costado a altas horas de la noche. En el interior 2 colombianos, un venezolano y el conductor ecuatoriano, este último con boleta de captura vigente. Es un método que están utilizando hoy en día el crimen organizado, la delincuencia, para realizar actos ilícitos en otras provincias. Es así que utilizan la placa de otro vehículo de similares características, en este caso hasta el año coincidía. Pero no eran todas las novedades. La placa del vehículo fue gemeliada. El auto tenía reporte de robo en la ciudad de Guayaquil y estaba en proceso de transformación, es decir, circulaba con placa ajena. Al momento de la verificación del chasis y del motor, nos damos cuenta que efectivamente el vehículo estaba plaqueado y aparte de eso se encontraba reportado como robado. No descartaron que estaban construyendo una caleta en el guardachoque posterior para transportar droga o armas. En Quito informó Iván Casamen. 3 operativos policiales permitieron el decomiso de más de 1 tonelada de droga en la ciudad de Guayaquil. El alcaloide tenía como destino Europa. En el primer caso se logró intervenir en uno de los puertos de la ciudad. Allí la Policía Nacional, con la ayuda de los canes, pudo encontrar más de 1 tonelada con 400 kilos de droga oculta entre un cargamento de calamar. Y proceden a identificar 432 cajas, las mismas que habían sido contaminadas en su interior. Da positivo para clorhidrato de cocaína. Pues estamos viendo de que la ruta era lo que es de Guayaquil y países europeos. Y tenemos lo que es a Bélgica. En un segundo operativo permitió detectar la existencia de 138 kilos de cocaína. Esta vez intentaron camuflarla en el techo del contenedor. Recuperan 120 paquetes de clorhidrato de cocaína que se encontraban en la parte superior, como le manifiesto, en la parte del techo del contenedor. En el último suceso fue posible detener a 7 personas, quienes eran integrantes de una organización cuya actividad giraba en torno al expendio de la sustancia prohibida. Operaban en varios distritos entre Guayaquil y Durán. Indicios: 553 gramos de heroína y 1.031 gramos de cocaína que corresponden a 9.970 dosis. Informó José Morales. Y se intensifican los controles en el Parque Centenario. Esto es en la ciudad de Guayaquil, donde esta semana una cámara captó a un ciudadano supuestamente expendiendo sustancias ilegales. Los moradores aseguran que extranjeros se dedican a esta y otras actividades ilícitas en esa zona. Fueron operadores del sistema de videovigilancia que detectaron movimientos extraños en un ciudadano que se acercaba a las áreas verdes del Parque Centenario. Tenían las manos sobres y fundas con una sustancia blanca. De repente se acerca un hombre y observa el acto ilegal y posteriormente una mujer. Pero después de unos minutos aparecieron policías y ya en el exterior del parque les revisaron los bolsillos y también el lugar donde escondía la droga y encontraron varias dosis. Y así procedieron a detener a la pareja. Esta actividad fuera de la ley se está presentando con más frecuencia. Así mencionaron quienes diariamente observan a los microtraficantes entrando y saliendo por estas puertas. Vendiendo, fumando. Más que aquí pasa. Tiene que ser que les venden aquí. La gente es sospechosa después de las 7, pero más oscuro se vuelve y más solitario es a las 8, 9 de la noche. Y esconden la droga donde sea, para después venderla. Aquí es el negocio. Por su parte, el director del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano, Jaime Dávalos, indica que lo que fue captado por estas cámaras es un tema que están tratando de erradicar. Es una actividad bastante reiterativa y por eso es la razón que inclusive estos parques están con vigilancia privada. Pero que además de los consumidores y microtraficantes hay otros problemas que se están presentando no solo en ese parque. Por ejemplo, el tema de la prostitución, el tema de
la venta de cigarrillos de contrabando, las ventas informales, etcétera, lo resolvemos directamente nosotros. En este tipo de casos, que ya se trata de microtráfico, entonces los ponemos en conocimiento directamente de la entidad correspondiente, que es la Policía Nacional. En el último caso, la pareja sospechosa fue trasladada a la unidad de flagrancia, donde se presentó ese caso ante un fiscal, informó Charlie Pisa.